Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarles. Nuestra clase de hoy es otro tipo de pregunta, que es propósito de la lectura. Recordamos que estamos analizando las lecturas de comprensión, son lecturas no literarias, y ya vimos algunos tipos de pregunta, como lo son las preguntas fácticas. Hoy toca otro tipo, mencionaba el propósito de la lectura o el autor. Como su nombre lo dice, tenemos que no solo analizar el contenido del texto, que es el tipo de texto, no vamos a analizar solo lo que nos transmite, como es el tipo de discurso, o más bien cómo nos lo transmiten, tampoco vamos a analizar información específica. Aquí tenemos que analizar con qué objetivo el autor o la lectura está transmitiendo ese mensaje. Es un poco más sencillo y esto tiene que ver con la idea principal. Así que vamos a comenzar con los primeros puntos a considerar. Estos conceptos explican de forma general el por qué un texto ha sido escrito y qué es lo que el autor quiere lograr con él. Esa es la definición del propósito de la lectura o autor y o autor para ser más específicos. Ahora, tenemos tres posibles respuestas. Número uno, informar. Segundo, persuadir o entretener. Son las intenciones o los propósitos que un autor o que la lectura tienen cuando nos transmiten esa información. Tenemos entonces, cada tipo de texto que hemos analizado ya tiene su distinta intención o su propósito. Por ejemplo, los textos informativos, históricos o científicos, su única función es informarnos. En cambio, un texto crítico, que es aquel en el que el autor da su opinión, intenta convencerte de tomar una postura a favor o en contra, o simplemente te quiere hacer reflexionar sobre algún tema específico, pues en eso el autor te está intentando persuadir con su punto de vista. Por último, tenemos los textos literarios, aquellos que se basan simplemente en entretener. Nos cuentan historias, nos narran y nos presentan personajes, en ocasiones nos presentan su vida o cuál es el objetivo que tienen en esa historia. Básicamente nos están entreteniendo. Veamos este ejercicio. Aunque existe una cierta polémica en las interpretaciones, el año 962 se suele aceptar como el de la fundación del Sacro Imperio. En ese año, Otón I el Grande era coronado emperador, recuperando de manera efectiva una institución desaparecida desde el siglo V en Europa Occidental. Algunos remontan la recuperación de la institución imperial a Carlomagno y su coronación como emperador de los romanos en 800. Sin embargo, los documentos que generó en vida su corte no dan un especial valor a dicho título y siguieron utilizando principalmente el rey de los francos. Aún así, en el reino de los francos se incluían los territorios de las actuales Francia y Alemania, siendo este el origen de ambos países. Puedes ver que tenemos un texto histórico aquí, o sí, llega a ser histórico. Y entonces, como tengo un texto histórico, su objetivo es informar. ¿Cuál es el propósito del autor? Este autor nos quiere informar. Voy a señalar aquí nuestra respuesta correcta. Cabe mencionar que la diapositiva anterior mostré los tipos de texto y su objetivo. Esto me atreveré a decir que es un 99% de seguridad que se relacionan. No se me ocurre en este momento un ejemplo en el que un texto histórico no quiere informar y puede incluso este texto histórico narrar y allí pasa de ser histórico a literario. Entonces no se me ocurre un caso en el que no vaya a informar un texto histórico. Si tú lees e identificas que es un texto histórico, un texto científico, pues ya debes ir pensando en que su objetivo, su propósito es informarte. A menos que pase algo extraordinario en la lectura y veas que no te están informando, sino que te está entreteniendo, te está contando una historia, entonces no era científico, era literario y es entretener su propósito. Pero pues es un tip que al conocer su tipo de texto vas a conocer su propósito, un tip que puedo darte para que respondas de una forma más acertada y más ágil sobre todo. Vamos con el ejercicio 2. Tal como se practica entre nosotros,
El llamado comentario de textos me parece una cuestión técnicamente inadmisible y didácticamente retrógrada. Ni estimula el hábito de la lectura, ni fomenta la reflexión, ni educa el gusto. Las muestras, además, no se seleccionan bien ni se incluyen nunca textos procedentes de literaturas en otras lenguas, y por si fuera poco, se usan como tema de comentario fragmentos de obras no leídas. Y, sin embargo, no es esto lo peor. Aunque los textos fueran seleccionados con un gusto impecable, y aunque los comentarios versaran sobre muestras no mutiladas, seguiría siendo erróneo el método. Su fundamento teórico y sus presupuestos filosóficos son inadmisibles. Comprender un texto no consiste en aplicarle una receta de manual escolar. ¿Cuál es el propósito del autor? Podemos ver sobre todo con la última frase que el autor nos está dando su opinión y su postura. Además de que nos lleva a leer esto, nos lleva a crear nuestra propia postura, ¿cierto? Que es estar en contra de el llamado comentario de textos. Entonces, el autor nos está persuadiendo de que no es un buen método de enseñanza. Por lo tanto, esta respuesta correcta es el inciso A. Y por cierto, pues claro, sería un texto crítico. En el ejercicio 3 tenemos un texto un tanto distinto. Dice lo siguiente: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual los dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trocecillo alegre que parece que se ríe. En no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas, moscateles, todas de ámbar, los higos morados con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo vestidos de limpio y despaciosos se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. ¿Cuál es el propósito del autor? Comenten ustedes qué tipo de texto creen que sea esta lectura. Nos hablan de un personaje que es Platero, pero nos lo están describiendo, ¿cierto? Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos mencionar que es un texto literario y nos lo están describiendo, por lo tanto su discurso sería un discurso descriptivo. Pero hasta ahí no nos preguntan eso, nos están preguntando cuál es el propósito del autor. Entonces, no nos está convenciendo de quién es Platero, ¿cierto? No nos está informando de quién es Platero, ni nos están enseñando. Lo que pasa aquí es nos están entreteniendo con una lectura literaria. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso B. Mencionaba hasta el momento, puedes ver que las preguntas son propósito del autor. Me regresé una diapositiva para señalar esto, a propósito del autor. Sin embargo, hay una pequeña variante de estas preguntas, que es el propósito de la lectura. Y en esta diferencia, aquí pueden ver el propósito de la lectura esta diferencia es que a veces necesitamos no solamente señalar el propósito del autor, sino la idea general o el núcleo del mensaje de esta lectura. Voy a pasar a la siguiente diapositiva donde tenemos el ejercicio número 4. Dice, el gran milagro japonés de la posguerra ha crecido poco en los últimos 25 años y encabeza hoy la lista de los más endeudados, un 400% de su producción económica, un 400% de su producción económica anual. Entre 2007 y 2014, la deuda estatal aumentó en un 63%, la corporativa en un 2% y solo la de los hogares ha disminuido en un 1%. Se estima que Japón necesitaría crecer el doble para empezar a reducir su deuda. Si la deuda estatal sigue creciendo, el gran reto será poder pagar los servicios. A esto se añade un problema demográfico porque Japón tiene una fuerza laboral que está decreciendo. En efecto, Japón es el país con mayor expectativa de vida, casi 85 años, y la tasa de natalidad más baja.
Con una fuerza laboral más reducida, tiene que mantener a la población que no trabaja y además generar excedentes para pagar la deuda. El propósito de la lectura es hablar de la longevidad de los japoneses. Comencé con el inciso D, lo voy a señalar aquí con color morado. Puedes ver que se menciona esto, se incluye en el texto, pero no es su objetivo principal, ¿cierto? Nada más nos mencionan la expectativa que es la mayor, que es de 85 años, y esta parte se da como estadística para entender lo que sucede con el gran milagro japonés, ¿cierto? Entonces, el propósito no es hablarnos de la longevidad, no se enfocan en por qué son tan longevos. Contarnos la situación demográfica de Japón. Sucede lo mismo, se menciona como una estadística, como un apoyo para la idea principal, pero no es nuestra idea principal, no es el propósito hablarnos de eso. Hablar del gran milagro japonés y mostrar la difícil situación de Japón por sus deudas. Entonces, el gran milagro japonés de la postguerra, aquí es donde lo estamos mencionando, ha crecido poco en los últimos 25 años y encabeza hoy la lista de los más endeudados. Sí, sí se habla del gran milagro japonés. Sin embargo, ¿qué nos hablan de ese gran milagro japonés? Bueno, nos muestran que tiene una difícil situación. Por lo tanto, se prefiere el inciso A, donde dice mostrar la difícil situación de Japón por sus deudas. ¿Por qué se decide el inciso A? Porque esta idea principal es apoyada por dos cosas, la situación demográfica y la longevidad o la esperanza de vida que tiene Japón. Entonces, esa idea principal tiene más apoyo, por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso A. Puedes notar que este tema es sumamente breve y sencillo. Son preguntas que, si bien no son las más comunes en el examen, son preguntas que van a aparecer una por lectura, dos por lectura, y es importante conocerlas porque son preguntas muy, muy sencillas y podríamos decir que el examen te está regalando esos puntos, regalando entre comillas, claro, pero son preguntas que no puedes fallar. Si tú las tienes bien, son puntos adicionales a tu puntaje final. Cualquier duda que te surja con este tema, coméntala y nosotros la vamos a resolver. También me gustaría reiterarles que pueden conocer más información acerca de nuestros cursos, de los paquetes de simulacros, de exámenes de simulación, que incluyen todos asesorías asincrónicas o asesorías a través de nuestra plataforma. Les agradezco mucho haberse conectado hoy y estaremos al pendiente para nuestras próximas clases. Mi nombre es Omar Salcido y nos vemos en la siguiente.